Buenas tardes, mis amigos. Hoy les invito a reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia propone el domingo 26 durante el año. Está tomado de Mateo capítulo 21, versículos 28 a 32. Como verán, es un Evangelio muy cortito. Le he puesto como título a esta reflexión: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En realidad, fíjense, si ustedes leen esta parábola, como les recomiendo siempre que la lean un poco antes de escuchar mi comentario, verán que es una parábola muy corta y muy sencilla que habla de dos hijos y un papá. Es una parábola que nos parece muy básica, casi elemental, y no se la entiende mucho, o no se entiende nada, si se la saca del contexto de lo que Jesús viene realizando esos días en Jerusalén. Hemos pegado un salto en las lecturas que venimos haciendo del Evangelio de Mateo y aparecimos en Jerusalén. Jesús ha entrado en Jerusalén, ha purificado el templo y se ha enganchado en una serie de disputas cada vez más violentas con las autoridades judías, con los escribas, con los sabios, con los sacerdotes, con los ancianos. Es decir, con aquellos que representan la ortodoxia de la religión judía, aquellos que son sus intérpretes oficiales y sus principales actores, si quieren. Y finalmente esas discusiones tremendas, durísimas, van a terminar en la crucifixión de Jesús, del Maestro de Galilea, que les resulta intolerable, disruptivo, mal, subversivo, peligroso, hereje, etc. La parábola tiene tres personajes, como les decía, un padre y dos hijos. El padre le pide al primer hijo que vaya a trabajar a su viña y el hijo le responde tajantemente: no quiero. Tal vez era medio retobado, rebelde, impulsivo, desobediente, o se levantó de mal humor, o se habría peleado con el padre el día anterior, o tenía muchas cosas que hacer y no quería modificar sus planes, estaba cansado, qué sé yo. Les invito a que traten de imaginar las razones de un no tan rotundo de un hijo hacia su padre que simplemente le pedía colaboración en el trabajo de la viña de la familia. Bueno, el padre entonces se dirige al segundo hijo, que al toque le responde: sí voy, señor, sí voy, señor. E inmediatamente se nos dice que no fue, que no fue. Entonces vale preguntarse: ¿mintió exprofeso? ¿Dio un sí fácil, light, sin pensar demasiado las consecuencias del sí que estaba dando? Tal vez se olvidó de que el padre le había pedido que vaya a trabajar porque estaba sumergido en sus cosas, en sus pensamientos, en sus intereses. O quizá le surgieron planes más atractivos e interesantes. Quizá dijo que sí para sacarse al padre de encima, para quedar bien con el padre, porque no tuvo el coraje de decir no voy. Lo cierto es que el primero, el del no rotundo, recapacita. Esta palabra la subrayo: recapacita y se arrepiente. Qué importante es recapacitar, repensar, examinarse, reconocer, darse cuenta. Y luego, si es el caso, arrepentirse, es decir, dar el brazo a torcer, reconocer el error, la falta, el daño cometido, la equivocación. Para esto último se necesita humildad, coraje, autoestima. Muchas cosas serían diferentes en nuestra vida, primero personal, también en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, si recapacitáramos, si no nos dejáramos llevar por los impulsos, por nuestras pasiones desbocadas, por nuestras inercias, por las modas, por el famoso mecanismo acción-reacción. Cuánto más sabios y felices seríamos todos si recapacitáramos. El otro hijo, el segundo, el aparentemente más prolijito, sumiso, obediente, por las razones que sean, quedó preso de su incapacidad de respaldar su sí con obras. De respaldar su sí con obras.
escondido quizá tras una fachada de aparente respeto, servicialidad, obediencia, ni siquiera tuvo el coraje de decir no y no ir en tal caso, si eso es lo que tenía pensado hacer. Claro, lo ideal sería que pudiéramos decir sí voy y ir, pero no siempre es así de fácil, no siempre. Muchas veces lo que se nos plantea como lo mejor, como lo que sentimos que es lo correcto hacer, lo que Dios nos pide, no es fácil. Y muchos profetas intentaron escabullirse o directamente tomaron caminos que nada tenían que ver con lo que Dios les pedía. Convengamos que hacer la voluntad de Dios puede ser crucificante, ¿no? Jesús mismo pidió encarecidamente que pasara el cáliz que debía beber. Le costó sangre decir que sí. Dicho esto, vamos al grano de la parábola, ¿no? En este enfrentamiento enconado con los jefes religiosos, Jesús aplica esta parábola diciendo que el que o los que recapacitan son los publicanos y las prostitutas, los publicanos y las prostitutas, nada más ni nada menos que los publicanos y las prostitutas, que son los que irán por delante de los buenos en el camino del reino de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron y se arrepintieron, escucharon la predicación del Bautista y cambiaron de vida. Recapacitaron. Tal vez porque estaban en mejores condiciones de cambiar, porque no se creían buenos, porque se sentían marginados, despreciados, impuros, porque no tenían ningún pergamino para presentar ni ante Dios ni ante los hombres. Porque resulta muy obvio que eran pecadores y desde lo más profundo de ellos mismos reconocían que tenían que cambiar de vida. Y los pretendidos justos habrán sentido que la parábola era una puñalada. Una puñalada. Los publicanos y las prostitutas eran más gratos que ellos a los ojos de Dios. ¿Para qué les servía a ellos su cumplimiento hasta de la letra chica de la ley? ¿Para qué sus limosnas, sus ritos de purificación, sus ofrendas en el templo, todo su conocimiento, ortodoxia tan exacto de la ley? Y Jesús los critica y los condena en relación, fíjense qué interesante, a la predicación del Bautista. No creyeron en el Bautista, les dice. Predicación muy simple, que no exigía ningún rito especial en el templo, ni aprender y recitar ningún credo, ninguna oración. Simplemente el Bautista pedía vivir en la verdad, vivir en la justicia, vivir en la bondad, siendo cada uno fiel y respetuoso en sus obligaciones cotidianas y en sus trabajos. Fíjense, la tentación de apoderarse de Dios, de encerrarlo en un templo, de creerse los fieles intérpretes de su voluntad, de erigirse en sus representantes, de considerarse con el derecho a juzgar, a excluir, a condenar a los demás, ha sido y sigue siendo una gran tentación para los que se sitúan en la cúpula de cualquier institución religiosa. Ellos son los que no necesitan convertirse. Bueno, podemos imaginar la reacción de los jerarcas religiosos de la época cuando Jesús les dice que prostitutas y publicanos van por delante de ellos en el camino del reino. Flor de cachetada, ¿no? Hay que animarse a decirlo. Creo que esta parábola nos invita a purificar nuestra mirada, ¿ven? A sacar la viga de nuestro ojo antes de juzgar a nadie, a recapacitar y reconocer que todavía estamos muy lejos de vivir el espíritu del Evangelio de Jesús. Y muchas veces es así por estar encerrados en nuestros viejos moldes católicos, tradicionales, que impiden una vida cristiana libre, auténtica, coherente, una vida cristiana según el Espíritu. Una vida cristiana según el Espíritu. Mis amigos, mis amigas, que tengan una muy linda semana.